no sale mejor el... Ay, ya. Ya. Bien. Estas infecciones virales, como habíamos dicho, se acompañan de un salpullido, ¿ya? Un salpullido. Entre estas vamos a primero tocar el tema del sarampión. El sarampión es producido por un RNA de tipo que pertenece a la familia Paramyxoviridae. Normalmente pues, se presenta en niños menores de 4 años no vacunados. Ha habido un rebrote últimamente en Brasil, en Argentina se hablaba de por eso que ahora incluso se está haciendo como refuerzos de la vacuna del sarampión a todos los niños menores de 5 años, aún hayan recibido la vacuna, por si acaso. Era una enfermedad que ya no estaba en nuestro medio. Es más, hasta ahora en Bolivia no se ha, como les digo, detectado actualmente un caso de sarampión, pero por el hecho de que en países vecinos ha habido estos rebrotes es que se está vacunando nuevamente. ¿Y por qué está habiendo este rebrote? Porque precisamente en la época del dengue ha habido situaciones pues, de miedo de los papás que no han querido acudir a los centros médicos y por el miedo, ¿no?, a contagiarse. Entonces ahí es que han emergido varias infecciones, entre estas el sarampión, ¿ya? Esta enfermedad es más contagiosa desde la fase prodrómica. La fase prodrómica es aquella fase que empieza desde el periodo de incubación hasta el hecho de que haya el inicio en realidad de los primeros síntomas, digamos, antes que aparezcan ya los síntomas bien patognomónicos. Entonces, y es más contagiosa desde la fase prodrómica hasta 4 o 5 días después que aparece el exantema, ¿no? Entonces hablamos de un periodo de incubación de 10 días, o sea, desde que se contagia hasta el inicio de los síntomas. Ese es el periodo de incubación. No hay síntomas, nada, ya el paciente se contagió. Pero cuando ya aparecen ciertos síntomas, aunque un tanto inespecíficos, como por ejemplo fiebre, malestar, coriza o catarro, que decimos fotofobia, es una fotofobia, es un ardor hacia la luz, pero con el cierto ardor, dolor en los ojos. Pero sobre todo esta fotofobia, esta conjuntivitis que produce la fotofobia, se acompaña también con picos febriles altos, ¿no? Picos febriles. También en esta fase prodrómica está la fase de las manchas de Koplik. ¿Qué son las manchas de Koplik? Que vamos a ver después de acá. Estas manchas es un puntillado blanco que aparece en la mucosa yugal. La mucosa yugal es la que está por dentro de la mejilla, eso se llama mucosa yugal, sobre todo a nivel del primer molar. Estas manchitas blancas sobre un fondo eritematoso se llama manchas de Koplik y son patognomónicas, o sea, son como que bien puntuales y específicas del sarampión, no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, es ahí que en la fase prodrómica que aparece lo que es el sarampión. Luego tenemos el periodo exantemático. El periodo exantemático que aparece entre los 3 y 6, o sea, dura entre los 3 a 6 días después de la fase prodrómica. ¿Y cuál es la característica? El exantema. Este exantema, o sea, este salpullido, este rash, como quieran llamarle, que empieza en el cuello, oreja y cubre todo el cuerpo. Pero nunca manos y pies, es un rojo intenso que confluye, más o menos para que ustedes me entiendan. Este es el salpullido rojo intenso, pero que a veces puede confluir y hacerse todo uno rojo, ¿sí? A eso se llama el salpullido confluyente, que se hace como una mancha, básicamente, como todo rojo ahí, como, vamos a poner ahí, perdón. Entonces ahí, ¿no? Ese es el salpullido. ¿Dónde empieza? En cuello, región retroocular, y luego ya se hace como que torácico y en ambas extremidades, nunca manos y pies. Eso en cuanto al salpullido, pero siempre ese salpullido se acompaña de fiebre, ¿ya? Fiebre. Ahora, después hay un periodo de descamación ya posterior a estos 3 a 6 días de descamación, que cuando empieza a descamarse estas lesiones, este exantema, pareciera que hubiese harina sobre la piel. Eso se llama la descamación purpurácea, ¿ya? Como
como harina, típica del sarampión. Entonces, eso tenemos. Luego tenemos las células, bueno, un signo también un poco, un tanto específico en realidad del sarampión, es también el estar presente las células de Warthin-Winckel-Day, que son células multinucleadas con citoplasma eosinofílico, en los ganglios, ¿no? Cuando se hace un estudio anatomopatológico, digamos, ¿no? E histológico. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del sarampión? Otitis, laberintitis, conjuntivitis, blefaritis, ¿no? Todo lo que afecta a lo que son las mucosas respiratorias, las mucosas también incluso de los ojos. Las neumonías resulta ser también una complicación y una patología muy, o sea, que hay que un poquito tener cuidado en el sarampión, hacer el seguimiento, son las panencefalitis esclerosante, y las meningoencefalitis, o sea, tienen un componente neurológico también. Ahí hay que tener un poco de cuidado, estar pendiente de estos síntomas o signos neurológicos. Entonces, luego tenemos otra patología que es la rubiola. La rubiola es producido también por un virus, también de la familia ARN viral, porque pertenece a la familia Togaviridae. Esta infección sobre todo está en la época escolar y preescolar no vacunados. ¿Cuál es la vacuna que protege sarampión, rubiola y parotiditis? Es llamada también la triple viral, porque precisamente cubre tanto para el sarampión, para la rubiola y las parotiditis, ¿ya? ¿Dónde se coloca? ¿Dónde? ¿Intra qué? No. ¿Dónde se coloca? ¿Y qué vía? Subcutánea. Subcutánea y en el brazo, ¿no? Entonces, ¿a qué edad? Al año, ¿ya? Entonces, y esta enfermedad es contagiosa la primera semana, una semana antes y una semana después de que aparece el exantema, ¿no? Ahora, también tiene un periodo de incubación un tanto más largo, 14 a 21 días. ¿Puede haber pródromo o no puede haber pródromo? O sea, pródromo significa esos síntomas inespecíficos, como que de catarro, fiebre, incluso puede haber conjuntivitis, pero la conjuntivitis de la rubiola normalmente es sin fotofobia, ¿ya? Sin fotofobia. Y normalmente no es una fiebre alta, es una fiebre un poquito más baja. Sí, esas son. Quiero que fijen bien lo que estoy siendo puntual yo para que ustedes puedan hacer un diagnóstico diferencial. Si yo les plantearía, por ejemplo, un caso clínico, si les digo, tengo un paciente con un rash morbiliforme, con fiebre baja, con conjuntivitis, sin fotofobia, ¿ah? Más rubiola, que además se acompaña de ganglios, porque sí, una característica de la rubiola son los ganglios. Ustedes les tocan que están ganglios submaxilares bastante hipertrofiados, incluso dolorosos, ¿no? Esa es la rubiola. Entonces, miren, el exantema, fiebre baja, morbiliforme también, o sea, de diferente forma, pero no confluyente, ¿no? Como la diferencia del otro. Y hay una mínima descamación asociada a adenopatías. También hay un síntoma, es un signo también un tanto específico, aunque no siempre patognomónico, que son las manchas de Forchheimer, que es como un puntillado rojizo en la garganta, bien rojo, casi vinoso, que incluso se acompaña de petequias, como petequias a nivel de la gargantita, ¿ya? Y estas son los ganglios, ¿no? Los ganglios retroauriculares o submaxilares que ustedes pueden encontrar. Complicaciones similares al sarampión, artritis, también encefalitis, pero aquí normalmente podemos encontrar lo que es la púrpura, o sea, por los trastornos a nivel de plaquetas, ¿ya? Púrpura. Eso es lo más puntual de la rubiola. Ahora también tenemos otra enfermedad viral que es bien frecuente, incluso podría decir que esta sí es frecuente ahora en nuestro medio. Hace 2 o 3 días más de 2 casos de varicela. ¿Alguien ha enfermado con varicela? ¿Cómo es la varicela? A ver, cuéntenme. Doloroso, te pica todo el cuerpo, te salen como unas ronchitas. Ya. En realidad, cuando usted me habla de ronchitas, hay que ser bien puntuales en este sentido. Les voy a más o menos orientar.
La característica de la varicela es el típico cielo estrellado que decimos. ¿Cómo es ese cielo estrellado? Conocen cuando ustedes ven el cielo, hay estrellas que se entran y hay estrellas que se están como que apareciendo, ¿no ve? Unas más grandes y unas más pequeñas, ¿sí? Cuando ustedes ven, por eso es ese signo, el signo del cielo estrellado. Es como, por ejemplo, acá en la piel, ¿no? Aparece primero la mácula, manchita nomás, mácula. Luego aparece lo que es la pápula. La pápula es que aparece como una elevación, ¿no? Una elevación rojita. Pero luego empieza a ver lo que es la vesícula, o sea, y en la vesícula hay agüita, líquida, por la extravasación. Y luego ya esto se va secando y se hace como una costra. Eso es lo típico de la lesión de la varicela. La mácula, pápula, vesícula, costra, ¿sí? Esas son las fases que toda lesión que aparece en la varicela tiene que pasar. Pero si el bebé o el niño se rasca antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Esto no ha permitido que se regenere, entonces la piel va a quedar un poco lesionada, incluso puede haber las famosas fobias. ¿Alguien tiene una fobia después de la varicela, como huequitos? ¿No? Pero aquí yo tengo uno, porque uno se rasca y ¿qué va a pasar? Se queda como un huequito, porque no le hemos dado tiempo a que la piel se restaure, ¿ya? Que se restaure, incluso puede quedar manchitas, ¿ya? Eso se llama, esto es lo típico del cielo estrellado. Puede haber a cualquier edad, desde que nacen hasta grandes. No es más frecuente en niños pequeños, o sea, niños, o en niños hasta adolescentes. Pero aunque no siempre, le cuento que mi esposo estaba haciendo el año de provincia, me acuerdo que fue al campo a hacer el año de provincia, él es médico igual, pero se contagió ahí y vino del año de provincia, pero no había una zona irreconocible, era increíble, se llenó totalmente. Claro, también tiene que ver mucho con lo que es la parte inmunológica de cada uno en cuanto a la respuesta que pueda tener, pero no había una zona, llenísimo. Por eso se dice que normalmente es mejor que les dé de niños que de adultos, porque también, aunque no crean, el sistema inmunológico del niño es mejor, más fuerte que de un adulto. Y dos, que la piel del bebé se restaura más fácil que de un adulto. Entonces, por eso es que a veces cuando me dicen las mamás, doctora, no quiero que se enferme de varicela, no, mejor que se enferme ahora que hay vacuna. Sí, aunque últimamente no ha estado llegando, pero la vacuna como que les protege como que 10 años de forma bien, pero ya luego puede haber una disminución de la capacidad inmunológica y luego enfermar, tal vez no como una grave varicela, pero igual enferma y lo hacen más tarde, ¿no? Entonces mejor de etapa temprana. Entonces aparece 3 días antes de que aparezca la exantema hasta que todas las lesiones estén en su fase de costra. Y esta es la típica lesión en cielo estrellado, este polimorfismo de diferente forma de las lesiones, normalmente de tipo, cuando hablamos centrífuga y cefalocaudal, esa es su característica. ¿Qué significa centrífuga y cefalocaudal? Es que aparece normalmente en la parte central, ¿no? Acá como que cuello, cabeza, y cefalocaudal es que viene de acá y se va extendiendo hacia pies y hacia manos, ¿no? Cefalocaudal. Entonces, es lo típico que los papás vienen, doctora, no sé por qué le ha aparecido aquí, mire, un granito acá, ¿no? Porque como que empieza ahí. Difícil que empiece en los pies, en las manos, normalmente es ahí que empieza. No deja cicatrices si es que no se rasca, pero como es bien pruriginosa, como decía aquí su compañera, suelen los niños pues rascarse y ahí hay las sobreinfecciones, entonces hay solución de continuidad y ahí hay sobreinfecciones y esos ya vienen lo que son las llamadas varicelas impetigizadas, ¿no? Sobreinfectadas. El pródromo, 1 a 2 días, como un resfrío, fiebre, tos, puede haber dolor de garganta, pero ya luego dura el exantema, que más o menos dura una semana. Y lo que les decía, complicaciones, sobreinfecciones, neumonías, neurológicas también puede haber. El síndrome de Rey, ¿por qué puede haber síndrome de Rey cuando se les da aspirina? Chicos, ya la aspirina en niños no se debe utilizar. Normalmente no lo utilizamos por el efecto que pudiera producir esta aspirina con infecciones virales y el síndrome de Rey, ¿ya? Entonces preferible no.
paracetamol, mejor. Entonces, el eritema infeccioso o quinta enfermedad es la cuarta. Estamos hablando primero de sarampión, luego rubiola y luego varicela. Entonces, hasta ahí no queda duda, ¿no? ¿Cómo le llaman en Brasil a la varicela? ¿Quiénes son de Brasil? A ver, ¿cómo le llaman? O varicela nomás lo llaman. ¿Sí? ¿Tal cual? Bien, me acuerdo que me habían dicho un nombrecito medio raro. Aquí le llaman la viruela loca también. ¿Han escuchado hablar de la viruela loca? Esa es la que dicen que hay que bañarlo al niño con leche. No, eso es un mito. Eso de bañarle con leche o no sacarle, claro, hasta cierto punto el no sacarle al sol, al viento, de alguna forma para que no se sobreinfecte con la tierra, para que no se queme, digamos, con el sol las lesiones. Pero bañarlo con leche, nada que ver. El nombre del celular, ¿cómo le dice? Catapora. Ah, exacto, así le llaman, ¿no? Así le llaman. Entonces, otra enfermedad, ya cerrando con esto, con lo que es la varicela, tenemos lo que es el eritema infeccioso o quinta enfermedad. Esta enfermedad es producida por otro virus que es el parvovirus, ¿ya? El parvovirus, llamado también, este es un ADN viral, sobre todo en niños de 5 a 15 años, que predomina en primavera y verano. Periodo de incubación de 4 a 28 días, pródromos puede haber, como no. ¿No? Normalmente sin pródromos, no aparece, no hay mucha sintomatología antes del exantema y se contagia antes de la aparición del exantema. Esta típica lesión, como el signo de la bofetada o del cachetazo, es típico del eritema infeccioso, también llamado megaloeritema, es como si le hubiesen dado un cachetazo en alas de mariposa, ¿no? Y luego ya empieza a afectar lo que es el rash, como un rash de tipo reticulado en la piel, más o menos así, ¿ven? Como una red tipo reticulado, en tanto el tronco y extremidades, ¿ya? Esos son los signos del eritema o megaloeritema. Complicaciones, las más comunes en estas, la artritis, la anemia hemolítica y la crisis aplásica que se ha relacionado con esta enfermedad. Lo más característico, entonces, si ustedes ven un paciente con los cachetes así eritematosos, el eritema infeccioso o megaloeritema. Luego tenemos el exantema súbito, ¿no? Exantema súbito. Este es producido por el virus 6 y 7 del herpes viridae, de la familia herpesviridae, también es un ADN viral, normalmente en niños pequeños, este es más pequeño, sobre todo en lactantes menores. ¿Y qué característica tiene del exantema súbito? ¿Por qué se llama exantema súbito del lactante? También se llama así, porque normalmente aparece un día de fiebre, 2 días de fiebre, 3 días de fiebre altas, y luego desaparece la fiebre, ya no hay fiebre, pero ahí empiezan a aparecer las ronchas. Es típico que la mamá le dice, doctora, le cuento que hace 3 días tuvo fiebre alta mi niño. Y luego vino y de repente pasó la fiebre y apareció el sarpullido, ¿sí? Típico. Entonces, eso es el exantema súbito. ¿Por qué súbito? Porque apareció de forma súbita después de la fiebre, ¿sí? Se llena total. Entonces, el periodo de incubación de 5 a 15 días es una fase febril, que más o menos puede haber 3 a 4 días. Una característica es que puede producir convulsiones, porque los picos febriles antes que aparecen los rash normalmente son altos. Claro está que debo aclarar que no siempre la fiebre alta tiene que sí o sí producir convulsiones a un niño. Yo he visto niños que suelen tener temperaturas de 40 y nunca han convulsionado. O hay otros niños que están con 38, 37.5 a 38 y han convulsionado. Tiene que ver mucho con también una inestabilidad en su centro termorregulador de cada niño, que pues nacen con esa predisposición a hacer convulsiones. Pero por las fiebres altas se ha visto que la frecuencia es más, ¿no? de convulsiones en este caso. Y este es el típico exantema también de tipo morbilliforme, pero es un tanto más rosado, por eso se llama también roceola, ¿ya? El exantema súbito llamado también roceola, ¿ya? Normalmente no confluyente y laboratorialmente puede haber datos como una leucopenia, neutrofenia o linfocitosis. En cuanto a sus complicaciones, como habíamos dicho, las crisis febriles, también en la mayoría puede haber esas posibilidades de un componente neurológico o la persistencia del virus en el organismo.
Acá un resumen de más o menos lo más importante de estas enfermedades que les he estado citando, para que ustedes vayan fijando los conceptos en caso de que alguna vez se presente un caso clínico, se les plantee un caso clínico. Sarampión, manchas de Koplik, confluyente con la descamación furfurácea que les había dicho, rubiola, ganglios, ¿sí? Normalmente hay también fotofobia, pero no es conjuntivitis sin fotofobia. Esta sí puede haber conjuntivitis sin fotofobia. El eritema infeccioso, el típico, ¿no? Megaloeritema. El exantema súbica es fiebre, desaparece fiebre, y el rash es lo más puntual, por favor. Y la varicela, el cielo estrellado o polimorfismo que puede haber, ¿no? ¿Cierto? Creo que es lo más importante de lo que les estoy citando ahorita. ¿Alguna duda ahí? No. Creo que aquí en estos temas es más fijar lo más puntual para que ustedes cuando se les tope puedan hacer un diagnóstico, ¿no? De lo que les estoy indicando y pueden hacer un diagnóstico en un paciente que se les tope. Bueno, pasando a